por parte del gobierno nacional para reformar el sistema de salud de Colombia. Y pues dentro de los temas que hemos tratado, hemos hablado sobre la función de la ADRE, sobre el uso de los recursos, sobre todos los otros puntos que tienen que ver con la reforma, y hoy nos vamos a centrar puntualmente en cuál será el papel de las EPS, qué pasará con las EPS y también qué pasará con los planes complementarios, la medicina prepagada. Y para ello pues llamamos hasta ahora y está con nosotros conectado un invitado muy especial, es el doctor José Ignacio Zapata, director del Instituto Roosevelt, a quien le damos los muy buenos días y bienvenido a la UD Estéreo. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos sus oyentes. Esperamos contribuir a hacer claridad con estos aspectos que vamos a tratar hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor José Ignacio. Y bueno, entonces empezamos a hablar qué va a pasar con las EPS, porque mucho se ha dicho que se van a cambiar de funciones, otros dicen que definitivamente se van a acabar. Y pues está como en el aire puntualmente qué dice la propuesta, el documento que está tramitando en el Congreso sobre este punto. Bueno, como ustedes habrán visto, en las últimas 2 semanas ha habido un cambio en el concepto del texto radicado sobre la reforma a la salud con respecto al rol de las EPS. En el texto de la reforma se habla sobre transformarlas en instituciones prestadoras de salud, particularmente ubicadas en lo que llamamos el primer nivel de atención o atención primaria. Sin embargo, ha habido varias declaraciones periodísticas, tanto del presidente como de la ministra y sus asesores, en el sentido de que van a permanecer las EPS. Antes que nada, y antes de avanzar en la discusión, es importante para los ciudadanos entender uno de los roles principales del aseguramiento en salud en el mundo entero, no solamente en Colombia. Lo que le preocupa a un ciudadano es que cuando se enferme no tenga que recurrir a sus propios recursos en forma exagerada para cubrir la atención de su salud. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, hubo muchos colombianos que estuvieron en cuidado intensivo durante un mes o mes y medio. Si al ciudadano le hubiera tocado pagar esa cuenta, hubiera tenido que pagar cientos de millones de pesos porque cuidado intensivo es muy costoso. Sin embargo, esos ciudadanos solamente pagaron un pequeño porcentaje de la cuenta porque precisamente gracias al aseguramiento financiero, que se llama el aseguramiento que hacen las EPS, es el asegurador el que responde por esos altos costos. En esta reforma no está claro, y es una preocupación de todos los actores, quién va a responder por el aseguramiento financiero el día que usted o yo me enferme. Y probablemente ese rol, que parece que desaparecería en las EPS, va a pasar al Estado, aunque vuelvo e insisto, no es claro dónde están las reservas constituidas para eso, porque evidentemente ese es uno de los mayores riesgos. El otro aspecto que manejan las EPS es el aseguramiento en salud, que es la gestión de la salud de sus asegurados. Entonces, si las EPS van a transformarse, como dice la reforma, en prestadoras de salud y en integrantes de redes de atención, la pregunta es, ¿quién va a gestionar el riesgo en salud? Por ejemplo, hablemos de poblaciones enfermas, las personas diabéticas. Las personas diabéticas tienen por su enfermedad riesgos de sufrir hipertensión, es decir, aumento de la tensión, tienen riesgos de sufrir enfermedad de la retina porque se produce una vasculitis, entonces se produce lo que se llama una retinopatía diabética, o tienen riesgos de enfermedades vasculares de las extremidades que pueden llevarlo incluso a una amputación. Hoy en día, casi todas las EPS en esas enfermedades crónicas como la diabetes tienen una gestión identificando esa población y siguiéndola periódicamente con exámenes para determinar que tengan un buen control de la glicemia. Entonces les piden exámenes de glicemia periódicos, un examen que se llama hemoglobina glucosilada, les hacen control de la tensión, les hacen pruebas de función renal. Ese seguimiento garantiza que ese riesgo
no se cristalice, es decir, que la persona no pierda la visión por una retinopatía o que no pierda la extremidad por una vasculitis. La pregunta en este momento es si las EPS no van a hacer esa función, ¿quién la va a hacer? El nivel de atención primaria, y ahí es donde uno tiene que preguntarse si el país en general tiene la capacidad para hacer esa gestión del riesgo y esa gestión financiera uniformemente. ¿Qué quiero decir? Una cosa es estar viviendo en Bogotá, donde sin duda alguna hay una capacidad institucional y hay una capacidad de cantidades de entidades para hacer el seguimiento de los ciudadanos. Pero me pregunto yo, en un municipio apartado del Valle del Cauca, de Nariño, del Atlántico, si hay esas capacidades. Y ahí es donde preocupa realmente porque Colombia tiene unas asimetrías en la capacidad de las instituciones públicas, tanto de salud como las que son de otro orden. Entonces, ahí es donde viene la verdadera preocupación del rol de las EPS. Yo creo que es muy importante definir eso para que el aseguramiento continúe y para que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que alguien nos va a ayudar a gestionar nuestra salud y alguien nos va a responder por el aseguramiento financiero el día que en particular tengamos enfermedades de alto costo. Doctor Zapata, con los muy buenos días, entendiendo lo que usted nos está explicando, yo quiero que miremos a ver si nos ayuda usted con la explicación como más concreta sobre el tema de las EPS. Con esta nueva reforma, las EPS van a entrar a jugar un papel importante en la construcción y diseño de los centros de atención primaria, dice el gobierno nacional. Las entidades, o sea, las EPS, deben acoplarse a un nuevo rol para tener supuestamente la posibilidad de subsistir y hacer parte del sistema indefinidamente, según lo que nos dice el gobierno. Pero yo sí quiero preguntarle, ¿en qué cambiaría la función que trae la EPS en este momento con la nueva reforma? Esencialmente, ¿en qué sería? Es un cambio radical. Es un cambio radical porque es pasar de asegurar los riesgos de salud y los riesgos financieros de sus afiliados o usuarios a prestar servicios de salud en el nivel primario. Son dos cosas totalmente diferentes y ahí es importante preguntarse si a mí en un negocio me cambian el objeto del negocio, si yo estoy interesado en seguir en él, ¿sí? Entonces, esa también es una pregunta muy importante. Lo cierto es que el cambio es absolutamente radical. Incluso se lo pongo en un ejemplo contrario. Los hospitales como el Instituto Roosevelt no tenemos la responsabilidad de hacer la promoción y prevención primaria de la salud, sino lo que se llama la prevención terciaria, entiéndase la prevención en las enfermedades crónicas, en las enfermedades complejas, como es el caso del Instituto Roosevelt, los niños con enfermedades huérfanas, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos ni la capacidad ni la trayectoria para hacer prevención primaria. Si a mí me dicen hoy como hospital que tengo que empezar a hacer prevención primaria, yo me tengo que preguntar si soy capaz. Yo no tengo esa experticia. Lo contrario le están diciendo a las EPS, deje de ser asegurador y pase a ser prestador de primer nivel y a integrar redes de atención. Ese es en esencia el rol que se espera, no asegurar, sino prestar servicios en el nivel primario. ¿Eso Doctor qué Zapata, significa? Atender a una persona cuando se enferme de una gripa a un niño, cuando le da un dolor de estómago, le da un dolor de cabeza, ir al primer nivel de atención, lo que en esencia a través de la historia se ha conocido como un centro de salud o un centro de atención primaria o básica. doctor Zapata, el tema de el dinero, de la plata, de esos recobros, el Estado le debe a las EPS le debe a los prestadores y las prestadores les deben a médicos, en fin, hay una cadena de deudas en dinero, si usted me permite la expresión. ¿No sería mejor que se solucionara el tema primero del dinero que la reforma que se le está haciendo a las EPS? Me explico. ¿No es mejor que se libere absolutamente todo lo que viene haciendo las EPS para después modificar lo que quiere el gobierno?
Sí, ahí debo hacer una claridad. Con la normatividad vigente, nosotros hemos estudiado muy profundamente la propuesta de la reforma en forma individual y yo pertenezco además a un grupo de pensamiento que se llama Así Vamos en Salud, que tiene más de 15 años de analizar el sistema. Y la conclusión es que el país no necesita una reforma, sino aplicar la normatividad vigente y hacer ajustes en temas tan críticos como el que usted está sugiriendo del aspecto económico. Y ahí me remito un poquito a una inquietud que debe tener uno, tanto como ciudadano, como gobierno y como actor del sector o del sistema de salud. La pregunta es, ¿yo qué quiero mejorar o yo qué quiero corregir del sistema actual para que las cosas estén mejor en los ciudadanos? Entonces hay varios temas que son críticos. Uno, la oportunidad de la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente se queja de que pide una cita con un especialista y se le demoran 2 o 3 meses. Dos, el acceso. ¿El acceso qué quiere decir? Que una persona que vive en Puerto Asís y necesita una cita con un cardiólogo especializado, pues le cuesta mucho trabajo simplemente por limitaciones geográficas. Ni siquiera es el acceso puntual a su centro de salud. Y otro de los temas críticos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y a esto último quiero hacer claridad, no hay ningún sistema de salud en el mundo que sea totalmente autosostenible. Y eso es lo que ha hecho que en todas partes haya dificultad en los pagos y en los recursos, en el flujo de estos recursos para los diferentes actores. Por eso es que hay un papel muy importante en el sistema de salud actual, en las EPS, que es un poco ingrato. Y yo lo he comparado un poquito con el papel que tenemos los papás en la casa de modular el gasto de los hijos. El papel del primer nivel de atención es modular el gasto. Lo explico. De 2 o 3 personas que creen que necesitan una cita con un especialista, los estudios en el mundo entero, incluyendo Colombia, muestran que solo una necesita el especialista, porque el 85% de las necesidades de salud de un ciudadano pueden ser resueltas sin intermediar un especialista de alta complejidad. Es decir, que sus necesidades las puede resolver un médico general o un médico familiar o un pediatra en el peor de los escenarios. Entonces, si todos los ciudadanos que creen necesitar un especialista acceden al especialista, no solamente el que necesita la cita realmente, sino los otros, pues no van a tener oportunidad. Pero lo que es aún peor, nos vamos a gastar unos recursos en un especialista que no era necesario gastarnos. Entonces, me devuelvo al concepto de ese rol o papel modulador del primer nivel de atención y del asegurador, que es contener razonablemente la atención. Sin negar la atención es mirar quién realmente la necesita. Es lo mismo que hace el padre en la casa cuando sus hijos quieren 1000 cosas y uno dice, pero mi salario no me da sino para esto. Es exactamente ese rol el que debe alguien responder por él, porque si no los gastos son infinitos. Y nuestro sistema de salud tiene una particularidad, y es que en lo que se llama el plan de beneficios, haga de cuenta como cuando usted compra un seguro y le dicen le cubre esto, le cubre esto y le cubre esto. En Colombia ese plan de beneficios es prácticamente infinito, porque el ciudadano pide cualquier servicio y aquel que por un motivo X o Y no se le presta, lo puede conseguir vía tutela. Entonces, ese plan de beneficios infinito hace que sea imposible pagar todos los recursos y por eso es que se demoran también en pagar. Sin duda alguna, el giro directo que ha venido implementándose de tiempo atrás desde el ADRES ha contribuido a que los hospitales tengamos un pago más oportuno. Sin duda alguna, también hay algunas trabas propias del proceder del sistema desde los hospitales y las EPS que hacen que el flujo de recursos también se retrase y ahí hay que intervenir. Yo estoy de acuerdo que se debe mejorar ese flujo de los recursos, pero lo que no vamos a solucionar ni con esta reforma ni con ninguna otra es que la plata alcance cuando el plan de beneficios es infinito. Mucho más si se tiene en cuenta que el 80% de quienes contribuyen al servicio de salud aportando desde su salario es basados en un salario mínimo que le cubre además su esposa y 1 o 2 hijos que son beneficiarios.
Y no perdamos de vista el otro concepto, y es que en Colombia hay un plan subsidiado, que es el llamado régimen subsidiado, que tiene en este momento más población que contribuyendo. Tenemos el 51, casi 52% en el régimen subsidiado, y eso significa que no hay aportes desde esa población. Que aportamos somos los que tenemos empleo, y este sistema estuvo proyectado para que el aporte fuera por lo menos del 60 o 70% de los ciudadanos. Teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema, pues que el nuevo sistema de salud implica, va a tener como todo un periodo de transición, según el proyecto de reforma, es que ningún paciente se quede sin un servicio adecuado de salud. En ese sentido, los pacientes en estado crítico que se encuentren en cuidados permanentes, cuyos tratamientos pues no pueden ser interrumpidos, ¿qué va a pasar con ellos? Nos preocupa mucho a los profesionales de la salud y a los directivos de los hospitales, porque esa es una promesa difícil de cumplir. Y es difícil de cumplir porque hay un tema crítico, y es que no hay suficientes profesionales de la salud en Colombia. Colombia tiene una densidad de médicos y enfermeras por 100.000 habitantes que está por debajo de la mayoría de los países en el nivel de desarrollo equivalente. Y eso significa que no vamos a poder prestar la atención en forma inmediata como todos quieren. Naturalmente, aquellas urgencias vitales, aquello que no da espera, se seguirá atendiendo seguramente como se viene atendiendo hasta hoy, y la pandemia fue un excelente escenario que demostró eso, y Colombia, entre otras cosas, en esa coyuntura quedó entre los 12 mejores países del mundo frente a situaciones críticas como las urgencias que generó la pandemia. Sin embargo, en las enfermedades crónicas, si no hay una modulación adecuada desde el primer nivel de atención, va a ser muy difícil atenderlos porque no hay suficiente talento humano para hacerlo. Doctor, otra inquietud que hay y que preocupa también a pacientes es que, digamos, ahora con con el sistema que tenemos hace 30 años, nosotros tenemos la libertad de escoger la EPS en que vamos a estar, tenemos la libertad de escoger también el médico, pedimos la cita con un médico, y si ese médico quizás no nos dio la respuesta que esperamos, pedimos la cita con otro médico general en la misma EPS. ¿En esta nueva reforma perderían los usuarios esa libertad? Sí, tal como está planteado, sí. De hecho, eso es uno de los aspectos de fondo que convierte la propuesta de este gobierno en una necesidad de discutirlo como una ley estatutaria, porque la pérdida de la libre elección o libre escogencia, que es uno de los principios universales del actual sistema de salud, como tú muy bien lo dices, le permite a uno escoger la EPS. Y eso ha hecho que a través de los años se vaya decantando, si me permiten el término, la escogencia de las mejores EPS. Hay un ranking de EPS que muestra que ahí está concentrada la mayoría de la población de Colombia en el régimen contributivo, y también coincide que las buenas EPS del régimen subsidiado tienen un volumen alto de ciudadanos afiliados. La libre escogencia permite eso. Imagínense ustedes el día de mañana que a ustedes los obliguen a ir a un hospital o a ir a un centro de salud perteneciendo a un sistema de aseguramiento que ni siquiera conocemos muy bien. Eso es una cosa muy difícil de aceptar como ciudadanos, y lo pone a uno pues a pensar si no es mejor ajustar el sistema actual, corregir las cosas que no están funcionando bien y mejorar las cosas hacia el futuro. Y también, por ejemplo, es que dice el texto que los ciudadanos tienen que inscribirse como en el centro de salud que tiene cercano o a su trabajo o a su lugar donde vive. Pero digamos pasa, digamos con las EPS, cuando si uno está afiliado a una EPS que haga cobertura en otras ciudades como Ibagué, como Cali, como Medellín, pues digamos uno como usuario se va tranquilo de viaje porque sabe que si hay algún accidente o alguna novedad, pues allí esa EPS lo atiende. En esta propuesta que se hace, como estamos desafiliados al centro de atención cercano a nuestra vivienda, resulta que nos fuimos de viaje una semana nomás para Medellín y resulta que allí pasa una novedad. La pregunta es ahí, ¿quién lo atiende si no estamos cercanos a nuestro punto de atención? ¿Qué pasa en esos casos? Sí, debo decir que la intención es buena
en el siguiente sentido. No hay ninguna duda que tener una fortaleza en el primer nivel o nivel primario de atención es la esencia de un buen sistema de salud en el mundo. En eso coincidimos todos y es una cosa en la que hay espacio para mejorar en el sistema actual y si viene una reforma, pues en el sistema que se implemente. Eso es muy bueno y en general también georreferenciar a los ciudadanos para que sepan dónde se atienden, también es bueno. ¿Eso qué significa? Yo tengo una zona, de acuerdo a dónde vivo y dónde me muevo, donde puedo ser atendido. Y también debe ser claro las excepciones como la que tú planteas. ¿Qué pasa si yo tengo que ir a trabajar una semana a Medellín o estoy de descanso unos días en Cali? ¿Quién me atiende si tengo una eventualidad? Eso no está claro en el sistema planteado en la reforma y debe quedar muy bien planteado porque si no le tocaría al ciudadano de su propio bolsillo pagar y es lo que está contemplado, por allá hay una pequeña frase y se le hará el reembolso. Imaginen cuando le reembolsan a uno y si es una emergencia de alto costo, ¿qué sucede con ese ciudadano? Porque la ventaja hoy es esa, que tú vas a cualquier ciudad y te atienden inmediatamente a través de tu póliza de la EPS. Y también aquí nos hacemos la pregunta, doctor, pues digamos que muchos ciudadanos que tengan más forma económica dirán, ah, bueno, pues pago un plan complementario o pago una medicina prepagada para que me atiendan sin inconvenientes, pero aquí el papel de esos, creo que los planes complementarios ya se desaparecerían y que la medicina prepagada va a tener unas limitaciones y va a ser más costosa de lo que es ahora. ¿Qué pasará entonces en estos casos? Sí, esa es una de las inquietudes de fondo también. Eh, La verdad es que este sistema de salud actual ha generado una de las formas más equitativas de prestar la salud. De hecho, Colombia en su sistema de salud vigente es reconocido en el mundo como uno de los sistemas más equitativos. Yo lo veo aquí en la práctica en el Instituto Roosevelt. Nosotros, el 94% de nuestros niños son niños de muy bajos recursos, de estratos 1 y 2. Y usted ve todos los días en los corredores mamás de La Guajira, del Cauca, de Putumayo, del Amazonas, del centro del país, gente muy humilde que está viniendo a un hospital que es una institución sin ánimo de lucro a ser atendido por el mejor profesional de la enfermedad que tiene su hijo y con la mejor tecnología. Eso es equidad. ¿Qué pasará en el sistema actual? Las experiencias en tal sentido han mostrado que eliminar los planes complementarios y generar un servicio público único dispara la necesidad de medicina prepagada, pero a su vez aumenta muchísimo los costos de esa medicina prepagada, lo que hace inasequible a un gran porcentaje de la población a pagar las pólizas. Eso ha pasado, es un evidente, pasó en México en los últimos años, pasa en Brasil, pasa en Chile, donde el sistema público no alcanza a atender a toda la población, pero las pólizas de medicina prepagada son carísimas y no todo el mundo puede acceder. A manera de anécdota le cuento que un gerente de una medicina prepagada me decía hace unos días, mirando las proyecciones de lo que puede costar una póliza de esa medicina prepagada, me dice, si yo no trabajo en esta medicina prepagada, no voy a tener con qué pagar la póliza. Y esa es una preocupación muy grande porque va a generar barreras de acceso e inequidad porque el servicio público no tiene la capacidad de atendernos a todos los colombianos en la forma oportuna y con la calidad que se requiere, porque hay muchas asimetrías. Hay hospitales públicos buenísimos que son ejemplo continental, pero a su vez sabemos que también hay un déficit en el sector público porque no hemos podido desarrollar en zonas sobre todo apartadas o en ciudades pequeñas donde es más difícil gestionar la salud de mediana y alta complejidad. Pues queda uno como demasiado preocupado, el panorama no es nada alentador y pues sí, preocupa bastante no tener la libertad, quizás que los tratamientos se frenen y hay tratamientos que no se pueden frenar y porque si no se agrava la patología, bueno, son un panorama muy complejo. Algo que usted nos decía al principio, doctor, y usted nos puede decir cómo está el panorama actual,
Se ha visto que, digamos, esta reforma, gracias a las voces de los que expertos como ustedes han salido a decir, bueno, es que a ver, un momentico, hay que pensarlo bien, tenemos inquietudes sobre este tema. El gobierno, ¿cómo ha avanzado en esta socialización? ¿Si ha aflojado un poquito o siguen radicales de que la reforma tiene que ser tal cual como se presentó aquel 13 de febrero? Lo que esperamos los principales actores del sector de la salud es que haya escucha y razonabilidad en los planteamientos, que se haga una reforma basada en cifras y datos reales, porque a veces ha habido datos que no se conoce la fuente y que no corresponden con la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo a mi pregunta inicial. Hay tres cosas en el mundo que preocupan en cualquier sistema de salud: la oportunidad de la atención, la satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud y la sostenibilidad financiera. Y ninguno de esos tres grandes conceptos va a ser solucionado con la reforma planteada. La oportunidad no se va a mejorar porque depende mucho de una suficiencia de talento humano que Colombia no tiene y que se demorará por lo menos una década o más en tenerlo. Dos, la satisfacción de los usuarios en general está en un promedio aceptado en el mundo, que es entre 75 y 80% de satisfacción. Y tres, la sostenibilidad financiera. Con la reforma actual va a ser más difícil la que está planteada que con el sistema que tenemos en este momento. Yo creo que el ideal es hacer ajustes a lo que tenemos ahora. Tenemos suficientes normas y podemos apretar las clavijas, si me permiten el término, en los diferentes actores para mejorar el flujo de los recursos, para atender más oportunamente en el nivel primario, mejorar la capacidad de atención en el nivel primario, particularmente en las zonas dispersas de Colombia, en las zonas rurales, y hacer ajustes en la contención del gasto y regular el plan de beneficios de tal forma que los ciudadanos podamos de verdad pagar. No hay nada gratis. Todo lo que es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y no creo que el país esté en condiciones de pagar este volumen de ofrecimientos que está generando la reforma propuesta. Pues esperamos entonces, doctor, que se pueda lograr, ¿verdad? Un acuerdo, algo que, como usted bien lo dice, reformar lo que se necesita reformar y más bien fortalecer lo que está funcionando. Pues estaremos muy atentos, doctor, ante lo que va ocurriendo, y gracias por su explicación tan detallada sobre estos puntos que también nos ponen en dudas y nos ponen a pensar aquí en esa propuesta de la reforma a la salud. Gracias a ustedes. Lo más importante es que los ciudadanos y que nos hayan escuchado tengan claridad en que hay que defender lo bueno y corregir lo malo. Eso es lo que creo que es el mensaje final. Así, muchas gracias. Muchísimas gracias, así debe ser. Y bueno, pues ahí estábamos al diálogo pues estábamos tocando varios temas durante estas semanas sobre la propuesta de la reforma a la salud. Hoy puntualmente hablando de qué va a pasar con las EPS, cuál es el papel que van a jugar, también los planes complementarios y las medicinas prepagadas. Muchos puntos que dejan pensando a los usuarios, lo que nos plantea el doctor José Ignacio Zapata, director del Instituto Roosevelt, que ha hecho parte también del análisis en salud. Pues ahí está para que ustedes escuchen nuevamente esta entrevista y también, ante todo, tener la conciencia de que es necesario reformar la